Mi suegra organizó un baby shower el mismo día en que la amante de su hijo anunció que esperaba gemelos varones. Después, con una frialdad quirúrgica, me entregó $700,000 y me exigió que desapareciera en 24 horas. Yo tomé hasta el último billete y me fui a París sin mirar atrás. Pero 6 meses más tarde, cuando los gemelos nacieron, esa misma suegra llegó arrastrándose hasta la puerta de mi apartamento en París. Me obligaron a presenciarlo. Eleanor Michey me hizo quedarme de pie mientras Amber Lawson abría un sonajero de plata grabado con el escudo de la familia Michey, y los invitados se derretían ante las ecografías de 2 niños perfectos. Mientras tanto, mi esposo, Derek Michey, besaba a su amante embarazada en la mejilla, como si yo no existiera. Estos niños continuarán el legado Michey, proclamó Eleanor alzando una copa de champán. Los verdaderos herederos. Luego se giró hacia mí, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Caroline, cariño, ven conmigo. En el estudio, me extendió los papeles del divorcio y un cheque por $700,000. Tenía la mirada helada, como si yo fuese una mancha que había que limpiar. Tienes 24 horas para salir de Texas. Sal de la vida de mi hijo. Sal de esta familia. Mi queen move. Y entonces ella se rió. Se rió de verdad. Tienes 34 años y eres estéril. No tienes nada. Toma el dinero y da gracias. Firme. Cobré el cheque. Y reservé un billete solo de ida a París. Lo que Eleanor no sabía era esto: yo no estaba huyendo. Yo apenas estaba empezando. El vuelo a Charles de Gaulle me regaló 11 horas para pensar. 11 horas para repetir, una y otra vez, cada escena de mis 6 años de matrimonio con Derek Michey. Cada tratamiento de fertilidad que fracasó. Cada vez que Eleanor me miró como si fuera mercancía defectuosa. Cada excusa de Derek. Horas extra, viajes de negocios, cenas perdidas, ausencias maquilladas con mentiras. Yo había estado ciega. Ciega a propósito. Ciega por miedo. Pero en algún punto sobre el Atlántico, mi tristeza dejó de ser llanto y se convirtió en otra cosa. Algo más duro, más afilado. No iba a arrinconarme para desaparecer como Eleanor esperaba. Iba a descubrir la verdad. Y después, iba a hacer que todos pagaran. La primera persona a la que llamé al aterrizar fue mi prima Patricia Reynolds. Patty era abogada de familia en Dallas. Brillante, rápida, letal cuando hacía falta. Habíamos crecido juntas, compartiendo secretos y rodillas raspadas. Era la única persona en quien confiaba sin reservas. Cari, respira, ve más despacio, me dijo por teléfono. ¿Me estás diciendo que Eleanor te dio $700,000 y te ordenó que te esfumaras? Eso es exactamente lo que te estoy diciendo. ¿Y los aceptaste? Cada centavo. Ajusté el asa de mi maleta mientras avanzaba por la terminal. Pero no he terminado, Patty. Algo aquí apesta. Una cosa es que Derek tenga una aventura, pero Eleanor organizando un baby shower, presentando a esos gemelos como herederos Michey antes siquiera de que el divorcio esté cerrado. Es demasiado rápido. Demasiado calculado. Patty guardó silencio un segundo. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que consigas el ADN de Derek durante el proceso. Por la vía legal que puedas. Cabello, saliva, lo que sea. Cari, ¿qué estás pensando? Estoy pensando que esos bebés quizá no sean de Derek. La línea quedó muda. Luego Patty soltó un silbido bajo. Si tienes razón, eso lo cambia todo. Lo sé. ¿Puedes hacerlo? Dalo por hecho. Encontré un apartamento en el Marais, en París. Pequeño. Un dormitorio. Suelos crujientes y vista a una calle empedrada. Pero era mío. Ningún dólar de los Michey lo había manchado. No necesitaba la aprobación de Eleanor para existir. Por primera vez en 6 años, pude respirar. Pero yo no había venido a París a curarme. Había venido a planear. 3 semanas después, Patty llamó con buenas noticias. Había logrado obtener una muestra del ADN de Derek mediante una prueba de paternidad ordenada por el tribunal, alegando mis dudas por lo precipitado del divorcio. La muestra estaba asegurada, documentada, lista. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora necesito a alguien en Texas que averigüe quién es realmente Amber Lawson. Ese alguien fue Marcus Webb. Lo encontré por recomendación del despacho de Patty.
Marcus era investigador privado en Houston, es militar, famoso por su discreción y su meticulosidad. Su tarifa era alta, pero yo tenía 700.000 razones para no discutir precios. Dime todo lo que sabes de ella, me pidió en nuestra primera llamada. Se llama Amber Lawson. Tiene 28 años, rubia, trabaja como coordinadora de eventos. Conoció a Derek en una gala benéfica hace unos 18 meses. ¿Y qué quieres que encuentre exactamente? Quiero saber si es quien dice ser. Quiero saber si esos bebés son de Derek. Y quiero saber si hay alguien más involucrado. Marcus no preguntó por qué. No juzgó. Simplemente se puso a trabajar. Un mes después llegó su primer informe. Lo que descubrió me heló la sangre. Amber Lawson no era una mujer cualquiera que hubiese captado la atención de mi esposo. Era una profesional. Una estafadora que había pasado 2 años investigando a familias ricas de Texas antes de fijarse en los Micheli. Había asistido a 3 galas benéficas distintas solo para cruzarse con Derek. Había estudiado sus hábitos, su agenda, sus debilidades. Sabía de tus problemas de fertilidad antes incluso de presentarse, me explicó Marcus. Hizo la tarea, Carrie. Esto fue una operación calculada. ¿Cómo iba a enterarse de algo tan personal? Los Micheli no son precisamente discretos con su obsesión por los herederos. Eleanor lo ha mencionado durante años en entrevistas sociales. Amber las leyó todas. Sentí náuseas. Pero había más. Además, está viendo a otra persona, continuó Marcus. Desde hace 2 años. Un hombre llamado Victor Chin. El nombre me golpeó como un puñetazo. ¿Victor Chen? ¿El socio de Derek? El mismo. Han sido cuidadosos, pero no lo suficiente. Tengo fotos, recibos de hoteles, registros telefónicos. Llevan más tiempo juntos que Amber con Derek. Mi mente encajó las piezas con una rapidez brutal. Amber se acostaba con Víctor mientras seducía a Derek. Quedó embarazada y vendió la historia de los herederos Micheli. Pero si Víctor era el verdadero padre, ¿puedes conseguir una prueba de paternidad? Pregunt. Tengo un contacto en Houston Methodist. Cuando nazcan, puedo organizar una comparación con la muestra que tu prima aseguró. No será oficial, pero dirá lo que necesitamos saber. Haslow. Los meses en París avanzaron despacio, como si el tiempo disfrutara prolongando la espera. Me aferré a una nueva vida. Conseguí un puesto de marketing en una pequeña empresa francesa de cosmética. Heiss Amistad's. Aprendí a Costner. Empecé terapia con una mujer cálida y lúcida, la doctora Simone Lauron. Y en una de esas sesiones, por fin confesé la verdad que llevaba clavada en la garganta. Yo estaba embarazada, le dije, cuando Eleanor me dio ese cheque y me ordenó desaparecer. Tenía 8 semanas. La expresión de la doctora se suavizó. ¿Qué ocurrió? Perdí el bebé 3 días después de llegar a París. El estrés. El shock. El vuelo. La voz se me quebró. Perdí a mi hijo porque Eleanor Micheli decidió que yo no valía nada, porque me quería fuera a cualquier precio. Ni siquiera esperó a saber si, por fin, yo llevaba dentro el hijo que tanto nos costó buscar. La doctora Lauron me tomó la mano. No fue tu culpa, Caroline. Lo sé. Fue culpa de Eleanor. Y algún día sabrá exactamente lo que me costó. Los gemelos nacieron en abril. Marcus me llamó ese mismo día. Está confirmado, dijo. La prueba de paternidad volvió. Esos niños son hijos de Victor Chin. No de Derek. Me dejé caer en el sofá de mi pequeño apartamento. Lo había sospechado durante meses, pero oírlo confirmado era otra cosa. Un golpe seco, definitivo. ¿Estás seguro? 100%. Tengo aquí los resultados del laboratorio. Victor Chin es el padre biológico de ambos gemelos. ¿Alguien más lo sabe? Aquí viene lo interesante. Marcus hizo una pausa. Seguí investigando, Carrie. Eleanor Micheli lo sabe desde hace al menos 6 meses. Se enteró antes de que nacieran. Lo sabía. Y aún así hizo ese baby shower y los llamó herederos Micheli. Estaba desesperada. ¿Por qué? Al parecer, Derek tuvo una enfermedad en la infancia que lo dejó probablemente estéril. Eleanor lo sabe desde hace años. Siempre sospechó que él no podría tener hijos. Cuando Amber quedó embarazada, Eleanor lo vio como su última oportunidad de conseguir nietos que llevaran el apellido Micheli.
No le importó de quién fuese el ADN. Quería herederos, aunque fueran falsos. Todo encajó con un clic cruel. Eleanor no solo había sido cruel conmigo, había sido cómplice de un fraude. Me expulsó para hacer espacio a unos niños que sabía que no tenían sangre Michei, porque prefería sostener una mentira antes que aceptar la verdad. ¿Y el fideicomiso de la familia Michei? Pregant. Ahí está lo mejor. El fideicomiso exige herederos biológicos para mantener el control. Si esos niños no son hijos biológicos de Derek, Eleanor lo pierde todo: dinero, propiedades, acciones de la empresa. Todo pasa a un primo lejano en Oklahoma. Por primera vez en meses, sonreí. Envíame todo, Marcus. Cada foto, cada documento, cada resultado. Quiero copias de absolutamente todo. Ya va en camino. 6 meses después de haber huido de Texas con el dinero del silencio de Eleanor, el timbre de mi puerta en París sonó a las 7 de la mañana. Aubrey. Allí estaba mi suegra, en un traje de diseñador arrugado, con el rímel corrido bajo los ojos. Parecía haber envejecido 10 años. Caroline. Su voz se quebró. Por favor. Necesito tu ayuda. Me apoyé en el marco de la puerta y la observé con calma. La mujer que me llamó estéril y despreciable. La mujer que celebró a la amante de mi marido. La mujer que me pagó para borrarme del mapa. ¿Quieres pasar, Eleanor? Pregunté con una dulzura impecable. Acabo de preparar café. Entró tambaleándose, inspeccionando mi apartamento modesto con un desprecio mal disimulado. Incluso derrotada, seguía siendo ella. Los bebés, empezó, retorciéndose las manos. Algo va mal. ¿Te refieres a que algo va mal con los hijos de Víctor Chin? Su rostro se volvió ceniza. ¿Cómo sabes ese nombre? Fui hasta la encimera de la cocina y tomé una carpeta de cartón. Dentro estaban las copias de todo lo que Marcus me había enviado, fotos de Amber y Víctor juntos, recibos de hotel de 2 años atrás, registros, resultados de paternidad, y los propios documentos financieros de Eleanor mostrando un pago de $50,000 a Amber poco antes del baby shower. Lo sé todo, Eleanor. Sé que Amber apuntó a Derek porque llevabas años quejándote en revistas sociales de que no tenías nietos. Sé que se acostaba con Víctor todo este tiempo. Sé que esos gemelos no son herederos Michei. Y sé que tú lo sabías. Dejó caer el cuerpo en una silla, como si el aire le hubiese abandonado los pulmones. ¿Cómo? Contraté a un investigador privado el día que llegué a París. Marcus Webb. Encontró cada mentira, cada pago, cada encuentro secreto. El fideicomiso. Susurró. Si alguien descubre que esos niños no son Michei biológicos, lo pierdo todo. La empresa, las propiedades, las cuentas. Todo pasará a Harold Michei, en Tulsa. Y él nos odia desde hace 40 años. Lo sé. Eleanor alzó la vista y vi algo que jamás le había visto: miedo. ¿Qué quieres, Caroline? Te daré lo que sea. Pon tu precio. Me senté frente a ella y di un sorbo lento a mi café. $2.3 millones. Transferidos a mi cuenta en 72 horas. Hecho. No he terminado, dije, dejando la taza. Quiero también una confesión por escrito. Todo, lo que sabías, cuando lo supiste y cómo encubriste el fraude. Firmada, notarizada y entregada a mi prima Patricia Reynolds para que la custodie. ¿Una confesión? Caroline, no puedes pedirme. Sí puedo. Porque si te niegas, esto es lo que pasará. Abrí la carpeta y extendílos. Documentos sobre la mesa. Esto irá a Harold Michei, en Oklahoma. Los abogados del fideicomiso recibirán copias. Derek sabrá que lo engañaste, que lo dejaste criar a los hijos de otro hombre. Y cada revista social de Texas recibirá un aviso anónimo sobre el gran fraude de los herederos Michei. Eleanor miró los papeles como si fuesen serpientes. No te atreverías. Me incliné hacia ella. Me lo quitaste todo, Eleanor. Mila mast esterol. Mila mast noodle. Celebraste mi reemplazo con una fiesta y me obligaste a mirar. ¿Y sabes qué fue lo más cruel? Su respiración se detuvo. Yo estaba embarazada cuando me diste ese cheque y me ordenaste desaparecer. Se le fue el color. ¿Qué? 8 semanas. El hijo por el que Derek y yo luchamos durante años.
Y lo perdí 3 días después de llegar a París por el estrés que tú provocaste. Mi voz tembló, pero no lloré. No delante de ella. Tengo informes médicos de mi doctora, Simone Laurón. Documentación que prueba que tus acciones contribuyeron a mi aborto. Así que no te atrevas a sentarte aquí como si fueras la víctima. Eleanor rompió a llorar. Lágrimas reales, por primera vez en mi vida. No lo sabía, Caroline, te lo juro. No sabía que estabas embarazada. La miré sin pestañear. ¿Habría importado? No respondió. Las dos sabíamos la verdad. 2,3 millones, repetí. Y la confesión. Ese es el precio de tu silencio. Eleanor aceptó. El dinero llegó 3 días después. Patty llamó para confirmar que había recibido la confesión firmada y guardada bajo llave en la bóveda del despacho. ¿Qué harás ahora? Preguntó. Nada. Por ahora. La confesión quedaría sellada. Eleanor conservaría su fideicomiso, y yo recuperaría mi paz. Y Derek. Pensé en mi exmarido, el hombre al que amé 6 años, el hombre que me traicionó con una estafadora mientras su madre organizaba mi destierro. Derek estaba a punto de descubrir la verdad, de labios ajenos a los míos. Hice una sola llamada a Houston, a la esposa de Víctor Chin, Rebecca Chin, quien no tenía idea de que su marido había engendrado gemelos con Amber Lawson. Marcus me había conseguido su contacto meses atrás. Yo lo guardé para el momento exacto. El derrumbe fue espectacular. Rebecca Chin pidió el divorcio en menos de una semana y expuso la aventura de Víctor de la forma más pública posible. Cuando salió a la luz el historial de Amber como estafadora profesional, Derek por fin entendió lo completo que había sido el engaño. Las páginas de Sociedad de Houston se dieron un festín. Marcus me enviaba recortes cada semana, con titulares cada vez más devastadores. Escándalo de herederos sacude a la élite de Houston. Trampa de bebé, estafadora expuesta. Socios rompen alianza en medio de fraude de paternidad. Derek me llamó una sola vez, 2 meses después de que todo explotara. Dejé que saltara al buzón. Cari, soy yo. Solo, necesitaba decirte que lo siento. Fui un idiota. Creí todo lo que mi madre decía de ti, y me equivoqué. Me equivoqué en todo. Sé que no quieres volver a saber de mí, y lo entiendo. Pero necesitaba que supieras que ahora comprendo lo que perdí. Lo que perdimos. Lo que ella nos quitó a los dos. Borré el mensaje sin responder. Amber Lawson huyó a California con Víctor Chin, expulsados de Texas por el escándalo. Los gemelos se fueron con ellos, criados por su verdadero padre biológico, no por la fortuna Michei que habían intentado robar. El gran plan de Eleanor para asegurar herederos se derrumbó por completo. En cuanto a Eleanor, retuvo el control del fideicomiso, pero fue una victoria hueca. Derek casi no le hablaba. Sus amigas de sociedad, las mismas que asistieron al baby shower, ahora susurraban a sus espaldas. Había conseguido lo que quería, y el precio fue todo lo que de verdad importaba. Yo me quedé en París. Mi pequeño apartamento en el Marais se convirtió en mi hogar. Libros de cocina francesa, flores frescas del mercado, mañanas silenciosas que ya no me dolían. Seguí en marketing, hasta que me ascendieron a directora del departamento. Hice amigos de verdad, personas que no sabían nada de los Michei, ni de Texas, ni de la mujer en la que una vez me obligaron a encajar. Continué un año más en terapia con la doctora Laurón, hasta que algo dentro de mí se asentó. Has construido algo extraordinario, me dijo en nuestra última sesión. Una vida que te pertenece por completo. Tenía razón. Por primera vez en años, yo era libre. La última vez que supe de Eleanor Michei fue exactamente un año después de aparecer en mi puerta en París. Llegó una carta escrita a mano, con matasellos de Houston. Caroline, he tenido mucho tiempo para pensar en lo que te hice, la crueldad, las suposiciones, los nietos que arrojé al fuego persiguiendo herederos que nunca fueron reales. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero necesitaba que supieras que ahora entiendo lo que destruí. No solo tu matrimonio, sino el hijo que llevabas. La familia que podrías haber tenido. La vida que debiste vivir. Derek se mudó a Austin. Está en terapia intentando comprender por qué me permitió controlar su vida durante tanto tiempo. La empresa de Víctor Chin quebró tras el escándalo. Amber trabaja como camarera en San Diego,
criando a 2 niños que jamás conocerán el privilegio que yo intenté comprarles. Y yo estoy sola, rodeada de dinero, propiedades y un apellido que ya no significa nada. Hiciste bien en tomar lo que tomaste y construir algo mejor. Yo me equivoqué en todo. Oyala encuentras felicidad, Caroline. Felicidad real. La clase de felicidad que fui demasiado ciega para ver que merecías desde el principio. Eleanor Mitchell. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la guardé en un cajón con los demás documentos de ese capítulo de mi vida. No porque la perdonara. No porque sus palabras cambiaran lo que pasó. Sino porque algunas heridas sanan mejor cuando aceptas que existieron. Me acerqué a la ventana y miré la calle parisina debajo. Una madre empujaba un cochecito frente al café de la esquina. Una pareja de ancianos caminaba de la mano hacia la panadería. La vida seguía, hermosa, sencilla, indiferente a los escándalos de Texas y a los fideicomisos de los Micheli. Eleanor Micheli me dio $700,000 y me exigió desaparecer en 24 horas. Creyó que compraba mi silencio, que borraba mi existencia, que despejaba el camino para unos herederos que nunca fueron su sangre. Y sin embargo, financió mi libertad. Tomé hasta el último centavo y volé a París sin volver la vista. Y cuando esa misma suegra llegó arrastrándose a mi puerta 6 meses después, yo estaba preparada. No para la venganza. Exactamente. Para la justicia. Para la verdad. Para la vida que siempre debió ser mía. Algunos dirán que tuve suerte. Que los resultados de ADN pudieron haber sido distintos. Que la estafa de Amber tal vez nunca habría salido a la luz. Yo no creo en la suerte. Creo en la preparación. Creo en la paciencia. Y creo que quienes levantan sus imperios sobre mentiras, tarde o temprano, ven cómo se les desmoronan en las manos. Eleanor Micheli me enseñó eso por las malas. Y me aseguré de que jamás lo olvidara. Caroline perdió a su bebé, su matrimonio y su dignidad, pero jamás perdió su lucha. ¿Te inspiró su fuerza? Suscríbete y dale me gusta si crees en el karma. Cuéntame en los comentarios qué te golpeó más, la verdad del aborto o la carta de confesión de Eleanor. Comparte lo que sientes. Leo cada comentario.